sencillo. Si mi cimiento, mi fundamento no es bueno, entonces no importa qué tan buenas cosas le ponga encima a mi fundamento, no voy a tener un buen edificio. Pongamos, estamos por construir el edificio nuevo y lo vamos a construir de bloques. Si echamos un cimiento, un fundamento muy ligero, con no mucho cemento, aunque pongamos los bloques de mejor calidad y las estructuras de arriba de la mejor forma, ¿qué va a pasar al poco tiempo de haber construido ese edificio? Se va a desplomar. En el libro de Lucas, capítulo 6, después del versículo 40, está lo que es la parábola acerca de los cimientos, donde el Señor plantea: el que escucha esta palabra y la lleva a cabo es semejante a uno que plantó, que se cimentó sobre la roca que es Cristo. Y vinieron toda clase de tempestades. Y cuando habla de que los vientos soplaron y la brisa sopló con fuerza, está hablando básicamente acerca de todas las tempestades que ocurren en tu vida, fueran emocionales, fueran físicas, fueran espirituales, fueran financieras, todo tipo de situaciones que suceden. Porque una casa va a estar expuesta a temperaturas, a vientos, a soles, a lluvias fuertes, y por eso el Señor pone esta comparación. Dice que pasará la tormenta, pasarán los peores tiempos, y esa casa que pasa no va a caer. Dice, pero el que escuche esta palabra, y es importante que entendamos esta palabra. Cristo hablaba mucho de su reino, su palabra y su evangelio. Ustedes saben que la palabra evangelio significa buenas nuevas de salvación. Y ustedes saben que cuando hablaba de su reino, estaba hablando de las promesas que el Padre estaba transmitiendo y las promesas cumplidas proféticas que se cumplían en él. Cuando él decía, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos están de acuerdo? Y aunque usted no estuviera de acuerdo, eso es lo que dice la palabra. Y esto es importante que lo entendamos, porque antes de avanzar en conquistar, antes de avanzar en construir, antes de avanzar en ensanchar, yo tengo que revisar mis cimientos. El apóstol Pablo está hablando aquí con los Gálatas y les dice claramente, no se equivoquen, hagan las cosas bien, no se vayan de ligero. Revisen bien, porque todo lo que el hombre sembrare, esto también cosechará. Compartiendo con algunos el martes, les transmitía, y era una reunión más temprano y después lo toqué un poco en el culto del martes, les transmitía esto que para mí es tremendamente importante. Y yo le preguntaba, ¿qué estamos sembrando en nuestra familia? Porque este versículo es tan importante y lo manoseamos tanto y jugamos tanto con él. Pero yo te pregunto, ¿qué estamos sembrando? Mañana queremos que nuestros hijos sigan al Señor. Mañana queremos que nuestros hijos tomen buenas decisiones. Mañana queremos que nuestros hijos busquen el reino. Pero ¿qué estamos sembrando? Y no hablo solamente de traerlos a la casa del Señor, lo cual es no menos importante. Pero a veces los traemos a la casa del Señor y nosotros mismos no nos comportamos como esos creyentes, nos comportamos como cualquier carnal. Entonces, esto es importante que lo entendamos porque hay que revisar nuestro cimiento. ¿Saben por qué? Porque en la medida en que nuestro cimiento es bueno y lo que echemos encima sea de buena calidad, entonces nuestra casa, nuestra vida, nuestro templo, que es la habitación del Espíritu Santo, vamos a permanecer firmes hasta que el Señor nos llame a su presencia o seamos arrebatados en su venida. Dele gloria al Rey de Reyes y señores. Y esto es importante. Es importante que usted lo entienda, lo asimile y lo maneje. Pablo dice en el libro de Corintios, óigame bien, sea cual sea el fundamento, lo que yo sobreedifique encima es importante. Se le eche oro y estuvimos hablando el martes acerca de lo que es el oro. El oro es la palabra pura.
Cristo mismo. Y cuando habla de la roca de los tiempos, que es Cristo, yo decía que era como un diamante. ¿Por qué? El diamante alguna vez fue piedra. Usted ve que la gente dice piedras preciosas, ¿verdad? Es porque el diamante alguna vez fue una roca. Alguna vez fue carbón, mineral. Y el tiempo lo transformó en la roca que hoy se conoce como diamante. Es decir, no sabemos quizás qué era el oro antes, lo que sabemos es que existe y punto. Pero sabemos que es una roca mineral que sale de la tierra. Así que cada uno de nosotros tiene que saber que convertirse en la roca y ser parte de la roca es ser firme hasta el final y no importan las inclemencias del tiempo, no perder la esencia de lo que es la sangre derramada en la cruz, el sacrificio perfecto para que tú y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. Dale la gloria al Rey de Reyes y señores. ¡Aleluya! Por eso dice el apóstol, no se engañen, nadie puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. A veces nosotros podemos decir que hemos sembrado buena palabra. Si tenemos un devocional en casa, si llevamos a nuestros chicos a leer la palabra, si les enseñamos con la palabra nuestro propio estilo de vida, le estamos enseñando la palabra. Pero yo te pregunto otra vez, ¿qué estamos nosotros sembrando en casa? ¿Cómo estamos edificando el reino de Dios en casa? ¿Qué cosas estamos explicando? ¿Qué elementos estamos cimentando allí para que nuestros hijos entiendan que la vida espiritual y su relación con Dios es más importante que triunfar exitosamente en una carrera, en un deporte o en cualquier área de la vida? ¿Qué estamos cultivando en casa para que ellos entiendan que su relación con Dios y una buena oración cotidiana es más importante que el dinero? ¿Qué estamos sembrando para reclamar mañana? Porque a veces podemos reclamar lo que no hemos sembrado. Pero sí tenemos que tener esto seguro. Todo lo que el hombre siembra, más temprano que tarde, a veces más tarde que temprano, eso también ¿qué? Segará. Y más abajo dice algo muy interesante. No nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo ¿qué? Segaremos. Y si usted sembró una buena palabra, y si usted sembró un buen ejemplo, y si usted sembró una buena intercesión, y si usted sembró una buena administración, si usted sembró buenos principios, si usted sembró buenos valores, dice la Biblia, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Sea lo que sea que haya sembrado, a su tiempo va a florecer y a su tiempo va a fructificar y vamos a cosechar si persistimos en aquello que nos ha sido llamado a persistir, en sembrar la palabra con el ejemplo y con la misma enseñanza para su gloria. Glorifique el nombre del Rey de Reyes y señores. Pero más adelante dice algo bien importante que yo quiero que usted le tome mucha atención. Mucha atención. Dice, el que siembra para la carne, de la carne segará ¿qué? Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará ¿qué? Entonces si yo te digo, amado, tú eres un hombre de visión, amada, tú eres una mujer de visión, un joven, una joven de visión. ¿Cómo estás sembrando tú? En tu mundo personal. Conversaba con un grupo y les decía, yo veo que nos estamos secularizando. Entiéndame lo que es la palabra secularizar. Secularizar es una forma bonita de decir nos estamos haciendo mundanos. Pero es más bonito decir nos estamos secularizando. Es decir, nos estamos haciendo de afuera. Y con esto no le digo que nos estamos haciendo mundanos de los que andan en la vida perdida. No. Mundanos de los que están dejando de hacer las cosas que agradan a Dios o las cosas que tienen que ver con Dios para hacer las cosas que tienen que ver con el mundo. Simplemente. Eso es ser mundano. Mundano no tiene que ver, en el caso bíblico, necesariamente
con las cosas perversas del mundo. No, las cosas perversas del mundo tienen que ver con los impíos. Y gracias a Dios que usted no es impío. Ah, bueno, yo creía. Gracias a Dios que usted no es impío. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Cuando mi estilo de vida, a pesar de venir a la iglesia, si mi estilo de vida no tiene que ver con una vida devocional y de ejemplo de la palabra, y llevo una vida normal como cualquiera del mundo, yo soy un mundano cualquiera. Pero cuando mi estilo de vida tiene que ver con la palabra, y a pesar de hacer las tareas cotidianas, yo me encomiendo diario al Señor. Yo no respondo como los del mundo, sino como dice la Biblia. Yo vivo por principios de la palabra y no por los principios de otros. Entonces yo soy una persona espiritual. ¿Está aquí conmigo? ¿Ya entiende la diferencia entre un mundano y un espiritual? Porque la cuestión es, si yo le digo mundano, usted puede hasta querer pelear conmigo, cosa que no va a lograr, porque yo no voy a pelear con usted. Pero se lo explico para que me entienda a lo que se refiere a la palabra. Entonces la palabra está diciendo, el que siembra para la carne se está convirtiendo en un mundano. Está diciendo, hay cosas que tú tienes que hacer cotidianamente. Tienes que trabajar, tienes que entrar y salir, tienes que comer, tienes que vestirte, ¿verdad? Esas son cosas normales. Aún esas cosas las puedes hacer como una persona espiritual. ¿Por qué? Es muy diferente el que reaccione en su trabajo como una persona mundana. Dice, hablando del trabajo, el apóstol Pablo en alguna ocasión, ahí mismo en la Biblia, en el capítulo 14 y 15 de Romanos, que si estás en tu trabajo, le agradezcas a los demás por tu trabajo, punto. Tú no tienes que estar discutiendo. Oye, porque para trabajar con cara y con mal genio, mejor no trabajes. Pero el mundano ya lo tiene por costumbre. El mundano ya lo tiene por costumbre porque se queja. Y usted dice, pastor, pero es que la paga es mala, el jefe es malo, pues ¿qué haces ahí? Ponte a orar por una mejor cosa, séle fiel al Señor y lárgate de ahí. Porque si al fin y al cabo dices que eres hijo del rey y sabes que el rey te escucha, a no ser que tú entiendas que a ti el rey no te oye. Y me esté llamando para decirme, pastor, ore usted por mí, que usted sí Dios lo oye. Cada vez que uno me dice así, me está diciendo, a mí Dios no me oye de plano. ¿Sí? Es muy diferente a que me diga, acompáñenme en la oración, que eso sí vale la pena. Pero cuando usted me dice, a usted sí Dios lo oye, me está diciendo, a mí yo lo he intentado varias veces y nananina. Pero usted está buscando actuar como una persona de reino. Y una persona de reino es una persona que actúa por principios escritos y establecidos en la palabra del Señor. Amén. Es una persona plantada en la roca. No es una persona que hace fraude porque los demás hacen fraude. El que hace fraude porque los demás hacen fraude es un mundano cualquiera. Puede venir 7 días de la semana a la iglesia. Y si alguno ofendo, dígamelo cuando termine. Ahora no. Por ahora dígame. El que actúa con ira respecto a una situación mundana, está siendo mundano, no espiritual. Entonces, cada vez que actúo como mundano, estoy sembrando para ¿la qué? La carne. Y cada vez que actúo como espiritual, la situación puede ser áspera, puede ser molesta, puede ser incómoda, puede ser difícil, pero yo he confiado en una palabra que dice, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, en Él esperaré, porque Él peleará mi batalla y yo tranquilo estaré hasta que ponga a mis propios enemigos por estrado de mis pies. Eso no quiere decir que me voy a quedar de brazos cruzados. Quiere decir que voy a tolerar la situación difícil, pero voy a estar buscando mejoría escondido en Dios. Porque voy a actuar espiritualmente. Pero no es que voy a reaccionar con ira o con carnalidad. No es que me voy a ir de boca a ir, por ejemplo, a fornicar porque hay mucha tentación, a adulterar porque yo soy hombre. No, señor.
Me dice uno, pastor, ¿y qué quería? Digo, que obedeciera la palabra. Pero es que uno es hombre, digo, por eso mismo. Sí. No, pero es que usted sabe, digo, yo no, yo lo que sé es que o tú eres de Dios o eres del otro. La gente se pone tensa cuando uno le dice eso. Entonces, si por encima de eso le digo, tú no sabes que los que son de Dios actúan bíblicamente y los que son del otro no. Entonces me abren los ojos como algunos lo están abriendo ahora. Pero el asunto es, mi amado, que usted y yo tenemos que aprender a vivir conforme a la palabra, no conforme al refrán. La presión puede subir, todos enfrentamos situaciones difíciles. Siempre va a haber un texto para pasar de nivel. Siempre va a haber un examen para llegar a otro plano. Hay personas que tienen plata, pero no pueden ser ricos porque su cimiento no está escrito eso. Hay gentes en las comunidades del mundo que son los que más plata tienen, pero andan sucios y andrajosos porque no quieren aparentar lo que tienen. Sencillamente, si Dios te bendijo, bendice y vive de acuerdo a la estatura que Él te ha puesto para darle gloria a Él en todo. Camina en plano espiritual, no andes con miedo. Mi padrastro me decía, cuando yo salía de madrugada a veces para la universidad, a veces para trabajos y a veces para viajes largos. Y él me decía, él no tenía mucha fe, la verdad. Hoy no le puedo decir algunas cosas que ponía en la puerta de la casa, pero un día de esto le comparto. Con todo mi fe y con toda la oración que nos enseñaba. Y él decía, si vas a salir de madrugada, llévate 2 piedras y un puño de sal molida. Dice, si las piedras te fallan, si se acerca a ti alguno que tenga cara de delincuente, tú le tiras las 2 piedras. Si falla la piedra y el tipo se acerca, lo espera con el puño de sal. Y se lo echa en el ojo. El tipo pensaba como luchador de lucha libre. Yo era muchacho y yo decía, yo no puedo andar así porque yo no puedo andar con miedo. Porque yo sé en quién he creído. Y si yo ando así, ese tipo de prevención lo único que enseña es que ya yo no confío en su cuidado. Y yo ando por sitios difíciles. Yo ando por sitios incómodos. Y para los que no lo sabían, de pequeño y de adolescente nos enseñaron a manejar armas en el barrio. Pero yo creo que yo sé en quién he creído. Yo creo que a pesar de que yo no los vea con mis ojos visuales, hay 2 ángeles acompañándome. Yo creo que el ángel de Jehová, dice la palabra, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y yo creo que Él me guardará de toda condición en el camino. Dele más gloria al Rey de Reyes y Señores, señores. Dele más gloria. Y óigame bien. Hay que respetar las leyes y las leyes de este país dan paso para que usted tenga el arma que quiere en casa. Sí, usted no irrespeta las leyes, pero yo creo que a usted le falta la fe. No se pierda, yo no le estoy diciendo que está haciendo algo ilegal si usted todavía usa el puño de sal o las 2 piedras. Ese es su asunto. Pero usted tiene que aprender a soltar ese cimiento. Y cada día en su corazón y entre los suyos sembrar confianza. Porque eso es vivir en fe. Vivir en fe es sembrar confianza a diario. Parece que no, pero yo creo que sí. Y mi testimonio dice que sí. Y mis palabras dicen que sí. Y mi vida dice que sí. Y mi actuar dice que sí. Parece que no, pero yo creo que sí. Así que yo no voy a caminar como el carnal que reacciona a todo y es empujado a la perdición a todo. Voy a actuar como el que tiene fe y es espiritual y cree en estos principios y ha creído que la respuesta viene aunque el cielo no aparezca, la lluvia viene. Aunque esté todo despejado, viene la bendición y de que viene, viene. Dele la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces es importante. Para vencer la muerte yo tengo que tener un buen cimiento.
y crecer de la manera adecuada. Sencillamente. Ahora, ¿por qué yo no puedo tener a veces un crecimiento? Porque a veces me han dado palabra pura, que es como oro fino en mi vida. Y lo que pasa con el oro es que cuando el fuego aumenta, el oro no se elimina, el oro se purifica. Por eso el apóstol Pedro dice que nuestra fe tiene que ser como ¿qué? Dice él que tiene que ser mucho más preciosa que el oro. Entonces, mientras más situaciones difíciles tengo, no es que mi fe tiene que menguar, y la iglesia debe entender eso en estos tiempos, porque si estamos hablando de la venida del Señor, del arrebatamiento, de tiempos difíciles, tu fe no debe caerse. Óyeme bien, si creíste que los tuyos van a ser salvos, tu fe no debe menguar porque la situación aumente. Sigue creyendo que los tuyos van a ser salvos, sigue clamando que los tuyos van a ser salvos, sigue hablando de la palabra que los tuyos van a ser salvo, y sigue actuando como uno que es salvo para que ese testimonio llegue al trono de la gracia y venga la respuesta, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Vamos a vencer la muerte. Y la muerte que más se vence es la muerte espiritual. Estamos hablando de vencer la muerte espiritual, porque a veces usted está aquí, está viniendo al templo, está viniendo a la iglesia, pero está como que no reacciona, no da testimonio, no habla de fe, sino que vive en lo carnal. Y el que vive en lo carnal constantemente, aunque venga a la iglesia, si no pone la palabra en práctica, es como decir que está muerto espiritualmente. La recomendación de Pablo en Efesios es, por tanto, levántate tú, despiértate tú, levántate de entre los muertos. ¿Qué te dice? Tú no perteneces a ese grupo. Dile al que te queda al lado, si estás durmiendo espiritualmente, si estás como muerto espiritualmente, despiértate, levántate, no perteneces a ese grupo, tú eres de los salvos, de los que caminan de día, de los que están alerta, de los que esperan al Rey de Reyes y Señores, señores. Dale la gloria al Rey. ¡Aleluya! Pero ¿qué pasa con nosotros si en nuestra vida ha habido situaciones que marcaron nuestro cimiento? Porque después que el edificio se levanta alto, está difícil cambiar el cimiento. ¿Qué hay que hacer para poder cambiar un cimiento después que el edificio está grande? Hay que tumbar el edificio. Y está difícil porque después que usted tiene 50 costumbres, unas buenas y otras no muy buenas, que le digan que usted tiene que abandonar esas actitudes y costumbres que usted sabe que no son muy buenas, pero que están ahí, que usted no sabe cómo deshacerse, porque ya hay otros bloques encima y el edificio está grande, ya está difícil. Sí, está difícil. Usted quería saber por qué a veces usted quiere ir lejos. Alguien me decía, estábamos hablando de salud, ¿verdad? Él adelgazó 6 tallas, yo nomás 4, y ahí vamos en la competencia. Y me dice, si uno ha sido atleta cuando joven, dije, esta es mi cosa, porque ustedes saben que yo hace un par de días era atleta, ¿no? Dice, el cuerpo como que lo recuerda. Y después de un tiempito, haciendo ciertos entrenamientos, el cuerpo como que vuelve a agarrar esa flexibilidad y se mete en la onda. Dije, caramba, nada más me faltan un par de días. A su tiempo cegaremos si no desmayamos. Hablando con esta persona fue interesante la situación. Cuando usted ha tenido un mal fundamento, el cuerpo está ahí. Y por más cosas que usted le eche encima, su fundamento viejo como quiere es el que está ahí. Por eso, si usted quiere cambios serios, hay que sacar ese fundamento. Y eso es lo que nos cuesta, porque es mucho que hay que desenterrar. El fundamento a veces fue una mala enseñanza. El fundamento a veces fue un mal ejemplo de un creyente que marcó tu vida y después de ahí has vivido así.
Usted quiere saber por qué mucha gente quiere hacer las cosas correctas. Inicia haciendo las cosas correctas. Y trata de hacer las cosas correctas. Y dura un tiempo haciendo las cosas correctas. Y parece que va creciendo, pero como que se detiene. Por su fundamento. No tiene un buen fundamento. Y llega un momento como que se frisa porque hasta ahí le da el fundamento. Porque después que usted a una mala base, a una base débil de un edificio, a un fundamento débil de un edificio, para los que no entienden español, a un footing débil, porque hay algunos que si no se lo dice que en inglés, a un footing débil, delgado, dicen que para las columnas del edificio tiene que ser como de 3 pies los donde van columnas, de cemento, con buena mezcla, de tal y tal calidad. Pero si le echamos algo que sea la mitad o no sea completo como se nos recomienda, y esa pared se va levantando, el peso de otras cosas que le pongan al edificio antes de terminarlo puede hacer que se caiga. Y eso es estar sembrado en la arena. Entonces muchas veces usted ve creyentes que parecen bonitos edificios, sus vidas, pero viene una prueba difícil, viene una prueba compleja, viene una prueba tremenda que está supuesto a soportar cualquier creyente. ¿Y qué le pasa a ese edificio? Se derrumba. Y a veces usted y yo no nos explicamos cómo gente de 10 y 20 años en la fe, de 10 y 20 años de matrimonio y a veces más. Lamentablemente yo he visto testimonios alrededor de personas con 25 y 30 años de matrimonio que el edificio se cayó. Y el que no puede mantener el edificio familiar, es decir, la estructura familiar, porque su fe en Cristo no le sirve, es muy duro. En estos días alguien me dice, he hecho de todo y lo que hizo fue que me botó. No le puedo decir si era varón o hembra. Me botó de la casa y ahora no sé qué hacer. Y es muy duro. Tú no sabes qué contestarle. He hecho de todo para que este matrimonio funcione, pero mi pareja no hace nada. Eso es duro. Eso es difícil. Y lo único que me queda decirle es, perdona, confía, sigue creyendo y persevera, que verás el fruto, porque tu Señor, que es tu ayuda, ni te ha dejado ni te va a dejar, y verás el fruto en esa persona más temprano que tarde. Pero esto solamente es darle ánimo para que su fe no caiga, porque de Dios no depende que el otro sea bueno. De Dios no depende que el otro sea fiel. De Dios no depende que el otro sea buen administrador. De Dios no depende que el otro se arrepienta. Depende del arrepentimiento. Pero si tú crees en verdad que Dios puede cambiar esas vidas como cambió la tuya, empieza a clamar temprano para que veas más temprano que tarde la luz del Rey de Reyes brillando en esa vida que tú creíste y que sigues orando por ella. Glorifica el nombre de Dios y sigue confiando, sigue creyendo que vas a ver el fruto. Y se lo digo claramente porque muchas veces usted está creyendo en un milagro. Y yo sí puedo hacer que los milagros funcionen. Sí, yo puedo activar los milagros, pero yo no hago milagros. ¿Está aquí conmigo? Quizás a usted le gustaría más que le pintara pajaritos en el aire y le hablara cosas fuera de la palabra. No. Nosotros somos puentes del milagro. Y de acuerdo a la palabra y de acuerdo a nuestra fe, el Señor va a hacer cosas maravillosas, portentosas, gloriosas. Amén. La va a hacer en buenos y la va a hacer en malos. Así que como yo sé quién es, en quien he creído y sé que es todopoderoso, yo voy a orar por la fe de muchos para que la fe del otro se active y con la fe que tengo podamos vencer y podamos avanzar en el nombre de Cristo Jesús. Denle la gloria al Rey de Reyes y señores. Pero si yo me conformo y simplemente digo, es que yo no puedo creer por él. Y yo se lo digo claramente, hay veces que usted tiene que creer por el otro. Y yo se lo digo, para que haya un milagro, usted tiene que estar de acuerdo con el otro.
Para que haya un milagro, el otro tiene que estar de acuerdo con usted, aunque sea poquita fe, pero que tenga algo. Hay gente que ni tan así tiene. La semilla de mostaza es tan grande como el espacio que usted no puede ver desde ahí, entre mis dedos. Pero el Señor dice, si tuviera fe como una semilla de mostaza, como un grano, le podría decir a este monte, y quizás no se está refiriendo a lo físico, porque hasta ahora usted no ha visto en la Biblia ni en ninguna parte que los montes físicos se han movido de un lugar a otro. Habla del problema, habla de la enfermedad, habla de la posesión demoníaca, habla de las tribulaciones, habla de las tentaciones, habla de las opresiones, habla de la carga espiritual. Si tienes fe tan pequeña como el espacio entre mis dedos, le podrás decir a esa condición, por la poca fe que tengo, voy a esperar y voy a creer que vas a desaparecer y que el Rey mío va a gobernar en el nombre de Cristo Jesús. Dele gloria al Santo en esta hora. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y algunos no pueden cambiar eso porque su cimiento fue de una fe que no se veía. De una fe que no se veían las acciones. Pero Santiago te dice, tú tienes fe sin actuar. Yo tengo fe por lo que he hecho. Entonces tu fe, tú crees en milagros, tienen que ocurrir. Tú crees en cambios de vida, tienen que suceder. ¿Tú crees en que Dios restaura la familia? ¿Tú crees que Dios restaura la familia? Pues no te canses, no desistas, no retrocedas, no te rindas. A su tiempo cegaremos si no desmayamos. Sigue creyendo y sigue avanzando. Dale gloria al Rey de Reyes y Señores de Señores. Aleluya. Y en ese ejercicio yo tengo que sembrar para el Espíritu. En ese ejercicio yo tengo que mostrar fe. En ese ejercicio yo tengo que mostrar mi confianza. En ese ejercicio yo no tengo que dominar ni de la ira, ni de la depresión, ni de la amargura, ni de la tristeza, ni del desconsuelo, ni de fallecer, ni rendirme. Porque todas son obras de la carne. Y hay un fruto que viene del Espíritu. Y si yo tengo el Espíritu de Dios, yo tengo que perseverar en el Espíritu. Yo he visto hogares cambiados por un hijo. Yo he visto hogares cambiados por una mamá. Yo he visto hogares cambiados por un papá. Pero cada uno de estos cambios grandes ha necesitado que la persona que lo hace, si ha tenido un mal cimiento, una mala fundación, renuncie a esa mala fundación y ponga el fundamento que es Cristo. Y ponga perseverancia. Yo no culpo a nadie de la iniquidad. Yo no culpo a nadie de las raíces que pueda tener familiares que le infunden una mala fe o una falta de fe. Yo no puedo culpar a nadie. Aquí nadie puede culpar a nadie por eso. Usted no eligió nacer donde nació, ni tener los padres, ni los abuelos, ni los tatarabuelos, ni lo que sea que lo ha mal influenciado para disminuir su fe. No puede usted negar su cimiento. Y como no puede negar su cimiento, su fundamento, es que puede reconocer dónde está mal y escarbar en el edificio de su vida. Y a veces duele escarbar en el edificio de nuestras vidas. A veces duele profundizar en esas raíces que sabemos que originaron los problemas que tenemos hoy. A veces duele hurgar dentro para poder ser libre. Pero si quieres ser libre, tienes que escarbar, tienes que hurgar, tienes que ir abajo y tienes que sacar ese mal cimiento y decirle, de ahora en adelante, renuncio a esta condición y tomo la condición de la vida eterna que está en Cristo Jesús. Cambio mi mal cimiento y pongo el cimiento del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de la roca inconmovible de los tiempos, que es Cristo Jesús. Voy a avanzar sobre buen cimiento. Dáselo más fuerte al Rey. Yo sé que cuesta. Yo sé que duele. Alguna vez he pasado por ese proceso. Y yo sé que cuesta más renunciar.
Como les digo, después que el edificio está grande, ¿cómo derribo todo lo que soy y lo echo abajo para sacar un mal cimiento o un cimiento débil y empezar a plantar a Cristo? Eso es una decisión que tenemos que hacer. Si usted quiere saber por qué, antes de completar cualquier proceso de victoria, de vida abundante, de cimentarse, de establecerse, usted tiene que regresarse en lo espiritual y dejar de hacer lo que está buscando para entretenerse en cosas mundanales de la carne. Es porque su cimiento, en su origen, en su fundamento, en su formación básica, lo formaron mal. Y de acuerdo a tu cimiento, es que tu obra es probada. Y dice aquí el apóstol, claramente, sobrelleven los unos la carga de los otros y cumplan así la ley de Cristo. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba, oiga bien, porque usted puede creer, ay, no. Cada uno someta a prueba su propia obra. Cada uno. Esto es algo que no puede hacer el pastor por ti. Esto es algo que no le puedes decir al Señor, sácamelo, no. Cada uno someta a prueba su propia obra. Y si pasa la prueba, entonces tendrá motivo de gloriarse solamente respecto de sí mismo y no de otro. Es decir, pasaste la prueba, gloria a Dios. Ahora no te sientas superior a nadie. Pero si en tu prueba te diste cuenta que hay un fundamento de baja fe, de baja estima, de malos principios, de principios erróneos, de una educación bíblica a mediocridad. Usted sabe los ministros en el caminar del evangelio que yo he conocido desde pequeño, hace un par de días, ustedes saben que no somos muy mayorcitos, que yo he conocido que todavía no oran bajo el modelo bíblico, porque su fundamento es así. Usted sabe, los cristianos, los líderes que he conocido, que actúan y predican erróneamente porque lo fundamentaron mal, ellos no han sometido a prueba sus obras. Pablo te dice, cada uno someta a la prueba. ¿Quieres vencer sobre la muerte y que la muerte no te venza? Que te cubra completamente la vida. Y la vida es Cristo. Hay que desarraigar en nuestras vidas todo lo que nos provoca muerte. Muerte espiritual, muerte emocional, muerte física. Toda práctica que lleva a la muerte. Toda práctica que lleva a la perdición. Toda práctica que nos lleva a la pérdida de tiempo. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y hurgar en nuestra condición físico-anímica para desarraigar eso y decir, de ahora en adelante pongo el fundamento de Cristo que dice esto y esto por la palabra. Yo sé que es difícil. Porque lo primero es reconocer dónde estoy mal. Lo primero es reconocer qué originó ese mal. Y entonces después decir, de ahora en adelante, eso que me dominaba, que ejercía autoridad sobre mí, que se enseñoreaba de mí, que me gobernaba, de ahora en adelante no me gobierna. De ahora en adelante me gobierna la palabra y ese fundamento me lleva a la vida eterna en Cristo Jesús. Dele la gloria al Rey de Reyes y Señores de Señores. ¡Aleluya! La victoria es para cada uno que ha creído. El crecimiento es para cada uno que ha creído. Pero si tú quieres saber por qué a veces la fe no puede llegar más de ahí, es porque tu fundamento no es el apropiado. Y Cristo quiere que tu fundamento sea el apropiado. Él quiere ser tu fundamento. Porque si Cristo es nuestro fundamento, vamos a tener el crecimiento adecuado. Eso quiere decir que Él es nuestra raíz. Pero si Él no es nuestra raíz y nuestro tronco, nosotros como ramas no estamos dando el fruto adecuado. Y estamos hablando de nuestra vida diaria.
Hoy otra vez yo te pregunto, ¿qué estás sembrando? ¿Cuál es el ejemplo que estás dando? ¿Cuál es el cimiento que estás dejando a tu familia? Mañana, ¿qué les vas a poder reclamar? ¿Estás creyendo que hay vida eterna? ¿Estás creyendo que Cristo puede arrebatar su iglesia? ¿Estás creyendo que la palabra tiene autoridad? ¿Cómo estás viviendo en tu día a día para que los demás crean que tú crees en eso? Hay un rompimiento que tiene que suceder en nosotros. Tenemos que dejar de vivir tradiciones y costumbres para vivir la palabra. Tenemos que dejar de vivir tradiciones y costumbres para vivir la palabra. Tenemos que dejar de vivir tradiciones y costumbres para vivir la palabra. Tenemos que dejar de vivir tradiciones y costumbres para vivir la palabra. Ella es la que da la vida. Y esa vida es en abundancia. Lo demás es obra de la carne. Póngase de pie en esta hora. Cuidado si usted va a pensar de repente